Hola, hoy vamos a trabajar lo que es el second conditional y el third conditional. Muy bien. Second conditional. Ok, vamos a tener en el second conditional dos oraciones. Ok, igual que siempre en los conditionals. Dos oraciones, las cuales pueden ser invertidas o no su orden. Ok, eso no va a alterar, digamos, el orden específico de cada oración. Entonces, siempre tenemos la oración que va a ir con el if, ¿okay? Que sería esta, y siempre vamos a tener la oración en la que vamos a trabajar el would con el verbo, ¿ok? Pues vamos a verlas aquí en lo que es el ejemplo. En esta primera oración, tenemos por acá, tenemos el orden sería if, persona, verbo, complemento, ¿ok? Lo único que hay que recordar es que como es el segundo condicional, vamos a usar el verbo que está en la segunda columna de verbos de la lista de verbos. O sea, vamos a usar el pasado. Vamos a verlo por acá para que se muestre un poquito. Entonces, en el second conditional vamos a estar utilizando toda esta línea, la segunda columna. Second conditional, segunda columna. ¿Ok? Entonces, vemos. Muy bien. Entonces, en esa primera oración, el if, persona, verbo, complemento, y vamos a usar la segunda columna, por lo que es el simple past. ¿Ok? En este caso se está usando el were. ¿Verdad? If I were an astronaut. ¿Ok? Luego vamos a colocar una coma para empezar con nuestra segunda oración. La segunda oración va a tener persona, would, verbo complemento. ¿Ok? Persona, would, verbo complemento. Pueden usar would, could o might. La más común va a ser would. ¿Ok? Por eso lo usamos en el ejemplo. Y el verbo en este caso, como tenemos este modal, el verbo no se va a usar en segunda columna en este caso, sino que se va a usar en su forma original, en su forma base, en primer columna. ¿Ok? Entonces sería, I would travel in a spaceship. ¿Ok? Que sería con el verbo normal. Recordemos el verbo simple, simple. Ahora, si a mí me ponen un ejercicio en gramática, en escritura, yo tengo que completar, recordemos que normalmente me van a poner esto, me lo van a poner en un espacio así, y entre paréntesis me van a dar el verbo. Recuerden que el verbo ustedes se los van a dar siempre lo van a poner en su forma base y original, porque necesitan ver si ustedes realmente saben que ahí el verbo en esa parte específico va en pasado. Entonces, le van a poner la palabra be, ¿ok? Ustedes van a ir a la lista de verbos, ¿verdad? Y, bueno, primero que nada van a identificar la oración. Ustedes van a decir, bueno, ok, aquí la parte del would está toda completa. Tengo que completar la parte del if. Y tengo que recordar que cuando yo hago el if, el verbo va en pasado. Entonces ustedes se van a la lista de verbos. Y revisamos aquí que cuando yo tengo la oración con be, en la segunda columna sería was and were. ¿Ok? En este caso se va a usar el were. ¿Ok?
Siempre el verbo. Siempre. Este no. ¿Ok? Entonces yo me devolvería y lo pongo por acá en mi respuesta. Yo diría, if I were an astronaut. ¿Ok? Puede ser que lo pongan al revés. Puede ser que esto ya esté y más bien a mí me pongan a completar esta parte. ¿Ok? Y el travel me lo van a poner entre paréntesis. Entonces ahí ustedes se tienen que acordar, la parte del is ya está completa. Voy a completar la segunda parte de la oración que era con el would. Entonces yo diría would. Y me acuerdo que el verbo es normal, ¿verdad? Como su forma original, entonces lo pongo así como lo ponen en el paréntesis. Sí, es simple. ¿Ok? Ahora, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que puede ser que estas oraciones, llamémosle oración 1 y oración 2, por decir. Digamos que esta es la oración 1 y digamos que esta es la oración 2. Tenemos que recordar que de repente puede ser que eh, puede ser que me le den vuelta a las oraciones. ¿Ok? Eso puede ser. Sí, ahí. Puede ser que me le den vuelta a las oraciones. Entonces, ¿qué pasa si a mí me le dan vuelta a las oraciones? Yo lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo. Nada más tengo que ubicarme en... Déjame ver cómo hago para volver al lapicito. Se me dañó. Ok. Entonces, no importa, vamos a dejarlo así y ahorita si no les continúo aquí con esto. Entonces, ¿qué puede pasar con estas oraciones? Que puede ser que me le den vuelta, puede ser que a mí me pongan I would travel in a spaceship if I were an astronaut. O sea, me le pueden dar vuelta a la oración y nada pasa, ¿ok? No hay problema con esto. Puede ser que pase, que esté así y no hay problema porque si ya sabemos que la oración que lleva live es la que va a ir con el past, con el verbo en pasado, entonces nada más es buscarla y completarla, ¿ok? Voy a salirme de acá a ver si me permite volver a usar el lápiz. No, parece que no. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es saber eso, que podemos utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Puede ser que le demos vuelta, puede ser que me salga al revés y eso no va a cambiar el orden específico o la formulita específica que lleva la oración 1 y la formulita específica que lleva la oración 2. ¿Ok? Voy a pasar ahora a lo que ese es el second conditional. Voy a pasar aquí a lo que es el tercer condicional. ¿Ok? Third conditional. Entonces, el third conditional, igual. Vamos a tener dos oraciones. ¿Ok? La primera oración que vamos a tener es la que va a llevar el if. ¿Ok? Entonces vamos a tener, voy a irse los marcar por acá. ¿Dónde está el grupo? Un lapicito. Ok, entonces la primera oración que vamos a tener va a ser la que lleva if, persona, had, verbo, complemento. ¿Ok? El if, la persona, el had siempre, el verbo y el complemento.
¿Ok? Esta oración tienen que recordar que siempre, siempre, siempre lleva la palabra had. ¿Ok? Eso no va a cambiar. Siempre va a llevar el if, siempre va a llevar una persona y siempre va a llevar el had. ¿Ok? Eso ya es una diferencia súper grande con respecto al segundo condicional. El segundo condicional no tenía esta palabra. Ahora sí la vamos a tener, had. Y el verbo que tenemos por acá va a ser en tercer columna, porque estamos hablando del tercer condicional. Entonces, tercer condicional, tercer columna. Vamos a ver aquí en la lista de verbos, por acá. Entonces, aquí vamos a tener que vamos a utilizar toda la tercer columna. Toda esta columna para abajo. ¿Ok? Toda la columna para abajo. Bien, entonces, vemos por acá. La palabra studied está en tercer columna. Entonces, if I had studied hard. ¿Ok? Esa es la primer parte de la oración. La segunda parte de la oración va a ser con el would. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué color? Vamos a tener persona, would, has, verbo en tercer columna y complemento. Entonces, también aquí encontramos otra diferencia con el tercer condicional, porque aquí, fijo, o sea, el segundo condicional y el tercer condicional sí comparten el would, los dos llevan would. Pero la diferencia entre el segundo condicional y el tercer condicional es que el tercer condicional va a tener aquí la palabra has. Siempre, siempre va a tener esta palabra has. ¿Ok? Y el verbo en tercer columna, porque estamos hablando del tercer condicional, tercer columna. ¿Ok? Entonces yo diría, I would have passed my exam. ¿Ok? Tenemos que recordar que lo mismo que ya les dije antes, puede ser que a mí me le den, que pongan, ok, suponiendo que esto es la oración 2 y suponiendo que esta es mi oración número 1, puede ser que esta, que es mi oración 1, puede ser que me la pongan aquí, al final. ¿Ok? Eso puede pasar. Que diga, I would have passed my exam if I had studied. ¿Ok? Entonces, eso no cambia nada. Ustedes lo que van a hacer es buscar la oración 1 y la oración 2. Y ya una vez que ustedes la ubican, sea al principio, sea al final, de ahí aplican el orden específico que tiene cada una, recordando que la oración 1 o la oración que lleva el if es la oración que va a tener la palabra had. Y la oración que lleva el would es la que tiene la palabra have y would, obviamente, ¿verdad? Recordar también que yo puedo utilizar en las oraciones del segundo condicional y en las oraciones del tercer condicional, yo puedo usar también negativos. Entonces, por ejemplo, voy a devolverme aquí un poquito al segundo condicional en esta. Vean cómo aquí me están usando la palabra didn't. Voy a usarla en este celestito. Didn't understand, ¿verdad? Recordemos que cuando yo hablo en pasado, cuando yo hablo en segunda columna, por decirlo así, para yo decir que no, si a mí me ponen un no entre paréntesis, tengo que usar didn't. Poner didn't y ya luego la palabra que esté entre paréntesis. ¿Ok? Esa es la única diferencia que tenemos en los negativos del segundo condicional. Y en el tercer condicional, sí,
puedo usar también, por acá tenemos otro ejemplo, en el tercer condicional, que dice wouldn't. La palabra que me están poniendo en negativo es el would, con N rayita T. Esto es lo mismo que diga would not. Esta partecita de acá significa not. Igual este not se puede usar acá también. De repente, ¿verdad? Si me lo solicitan en la práctica. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el orden que vamos a utilizar en lo que sería el segundo condicional y el tercer condicional. Vamos a practicar bastante, practiquemos las fórmulas, ¿verdad? Del orden de cada una de ellas y nos estaremos viendo en la próxima.